Hola. Buenas tardes. Hoy, siguiendo con la temática de neumonología, vamos a hablar sobre todo el tratamiento de las exacerbaciones y el tratamiento en sí del asma. Mi nombre es Jimena y junto con Estanislao Bravo vamos a dar la clase de hoy. Para esta clase nos basamos principalmente en las guías, el GEMA y el GINA, con su última actualización del 2024. Si bien la idea de la clase no es hablar mucho de definiciones o de diagnóstico y demás de asma, sino centrarnos en la realización, ¿algunos querría definir asma o cuando pensamos en asma, qué tipo de patología estamos hablando? Bueno, a ver, cuando uno va a leer, hay muchas definiciones de asma, no es una enfermedad fácil de definir, de hecho hay distintos fenotipos, distintas presentaciones, y no hay como distintos consensos en cómo definirlo. La GINA va a hablar de pacientes con episodios sintomáticos caracterizados por disnea, sibilancias, dificultad en esfuerzo, sobre todo con desencadenantes claros y típicos, y con una obstrucción comprobada al flujo en la vía aérea, lo cual obviamente no siempre es fácil, digamos, de diagnosticar en todos los pacientes, lo cual es un diagnóstico muy clínico y difícil de llevar a veces. Bien, y como dice acá Natia, a diferencia del EPOC, esa obstrucción va a responder a broncodilatadores. Uno quizás piensa más en el asma en una patología de la niñez, pero bueno, es también una patología muy común del adulto. Algunos son pacientes que han tenido asma en la niñez y que después pueden aparecer en la adultez, porque quizás hay un porcentaje bastante amplio de pacientes adultos que no tienen antecedente de patología respiratoria y que debutan quizás en la adultez justamente con esta enfermedad. Así que nada, como para caracterizar un poquito y tener en cuenta que lo vamos a ver, digamos, en los pacientes que vemos nosotros. Y con respecto a la definición de las exacerbaciones, es un episodio agudo o subagudo donde hay un empeoramiento de los síntomas basales, o sea, de los síntomas del asma con una disminución de la función pulmonar que requiere un cambio en el tratamiento habitual del paciente, ya sea por un periodo corto hasta pasar el episodio o un cambio en la terapia general del paciente. Dentro de los síntomas característicos, como todos saben, está la disnea, la tos persistente, la sibilancia, sensación de opresión torácica y la disminución de la función pulmonar. Y la podemos clasificar según su gravedad en leve, moderada, grave y con riesgo vital, dependiendo de la gravedad, digamos, de los síntomas que presenten, como está en el cuadro de ahí, pacientes que pueden hablarte la frase entera, o palabras, o que es incapaz, obviamente cuando es incapaz de llegar a decir una palabra completa sin agitarse, ya estaríamos hablando de un paciente con un riesgo vital. Y ni hablar del paciente que está somnoliento, con confusión o tiene no escuchamos ruidos a la auscultación, ahí claramente estamos ante un paciente grave. Perdón. Fíjense lo fácil que es identificar rápidamente con algunas cuestiones la gravedad de la exacerbación del paciente. Hay un montón de cosas que uno ya con la inspección o escuchando al paciente se da cuenta de si corre o no gravedad, ya sea desde el estado general, desde cómo te habla para responderte preguntas, si puede o no puede hablar, desde cómo está respirando la mecánica de la taquipnea, le pones el saturómetro y sabes la frecuencia, sabes la saturación, o sea que rápidamente casi que con la inspección nada más uno sabe si el paciente está grave o no y empieza como a tomar conductas respecto a eso. No. Y con respecto a los factores de riesgo de estas exacerbaciones, obviamente van a haber distintos tipos de factores. Tenemos los factores clínicos, que dependen del control de la enfermedad que tenga el paciente y si tiene requerimiento o no de uso excesivo de medicación de rescate y baja adherencia al tratamiento, o incluso hay pacientes que no saben usar los inhaladores, por eso es tan importante siempre en cada consulta con un paciente con asma preguntarle cómo los usa, si sabe cómo usarlos, y de hecho que te muestre cómo lo estás usando también es muy importante, porque muchas veces damos por sabido cosas que en realidad no son.
El historial previo del paciente también es muy importante. Pacientes que ya tuvieron exacerbaciones graves previas tienen más riesgo de tener una exacerbación incluso más previa que la anterior, más grave que la anterior. Y obviamente las comorbilidades, obesidad, patología crónica como diabetes, hipertensión y demás, son cosas que agravan o suman, digamos, a que ese paciente tenga más, más riesgo de presentar una exacerbación. Y también están los factores ambientales o psicosociales, que dependen del tiempo del año, de la exposición a los alergenos, de si fuma o no fuma, si la gente alrededor de esa persona fuma, o el lugar donde trabaja también es muy importante. Con respecto al tratamiento, vamos a hablar del tratamiento de las exacerbaciones leves y moderadas, de las graves y de las que tienen riesgo vital. Y por último, un poco sobre el nuevo esquema de tratamiento de los pacientes que no responden a toda la terapia escalonada, que es el tratamiento biológico. Dentro del tratamiento de las exacerbaciones leves, tenemos que esto se puede atender en el domicilio cuando hacemos medicina domiciliaria o en atención primaria. En este caso vamos a reconocer al paciente que tiene una exacerbación leve y le vamos a dar en primera instancia broncodilatadores de acción corta como el salbutamol, 2 a 4 inhalaciones o zapás cada 20 minutos durante la primera hora y vamos a evaluar si tiene mejoría. De esto podemos hacerlo por 1 hora, 2 horas y ahí evaluamos. Si el paciente no responde, tendríamos que ir a un centro de mayor complejidad porque hay algo evidente que el tratamiento que le estamos haciendo en ese momento que no está funcionando y el paciente podría incluso empeorar. Y lo que se puede hacer también es dar corticoides vía oral y, bueno, como dije, evaluar la respuesta. Si el paciente tiene buena respuesta, le debemos dejar el tratamiento instaurado con corticoides por 5 días, de 5 a 7 días, y va a continuar con el SABA cada 3 o 4 horas hasta completar el esquema con el corticoide. Y obviamente dar pautas de alarma a estas personas a ver si empeora o no mejora los síntomas, o sea, si tiene una mejoría leve y después empeora, darle la pauta de alarma de que vuelva a consultar. Este cuadrito que puso acá Jiménez, donde dice respuesta al tratamiento, si se fijan, es una curva del pico flujo aspirado. Seguramente escucharon que alguna vez hablamos. Es una herramienta que te sirve tanto para el diagnóstico quizás de la gravedad, pero también para evaluar justamente la respuesta al tratamiento, de cómo está respondiendo, para la redundancia, el paciente. Que el pico flujo, no sé si vieron alguna vez, es como si le hiciéramos una especie, por decir burdamente, de una espirometría, tiene una boquilla descartable que se intercambia entre pacientes y lo hace soplar. Entonces ves justamente el picoflujo aspiratorio y te da un valor. En función de eso puedes caracterizar la gravedad de la exacerbación, como hemos visto en el cuadrito clasificatorio más temprano, pero también a vos te sirve para tomás una conducta, broncodilatadores, corticoides sistémicos, lo que sea, y le repetís después la prueba para ver cómo respondió, a ver si mejoró o no la obstrucción en la vía aérea y ver si está respondiendo o por el contrario empeorando y te sirve también para tomar conductas. No es lo mismo un paciente que vos podés comprobar que está mejorando la obstrucción, quizás lo puedes dar de alta, a un paciente que empieza a empeorar. Con respecto a una exacerbación grave, esto siempre se tiene que manejar dentro del ámbito hospitalario y en este caso, en una primera instancia, cuando identificamos que el paciente está con una crisis grave, lo primero que va a hacer es ponerle oxígeno. Después también vamos a utilizar los broncodilatadores de acción corta, como los SABA y los LAMA. Y eso lo vamos a hacer cada 20 minutos durante 1 hora y vamos a evaluar la respuesta. Si el paciente no responde posterior a esta primera hora, podríamos llegar a considerar utilizar la administración continua por nebulización de los broncodilatadores. Y en este caso, ya estando en un ambiente hospitalario, podríamos empezar vamos a empezar en realidad con corticoides sistémicos y podemos usar la vía endovenosa, que es mucho más rápida. La verdad acá habla de prednisona, metilprednisolona y demás, pero en el agudo generalmente usamos hidrocortisona porque es de inicio de acción más rápida, pero es corta. Entonces sí o sí, posterior a la hidrocortisona, tenés que dejarle un corticoide de acción más prolongada para que se mantenga en el tiempo y posterior a eso seguir por 5 a 7 días con los corticoides, que ahí no va a haber problema. Y
siempre, bueno, ir evaluando al paciente. En caso de exacerbaciones graves podemos llegar a utilizar sulfato de magnesio, ya cuando los pacientes no responden a las primeras instancias de la terapéutica, que básicamente el mecanismo de acción del sulfato de magnesio lo que hace es inhibir la entrada del calcio a la célula y relaja la musculatura, generando también un efecto broncodilatador. Más que nada se demostró, según los estudios que estuvimos viendo con Stan y revisando para la clase, que lo que hace es disminuir el riesgo de que el paciente llegue a requerir intubación orotraqueal como asistencia. Pero si todo eso no sirve y el paciente sigue con mala mecánica, o incluso si el paciente ya llega con alteración del sensorio, tenemos que pensar rápidamente en ingresar a un soporte ventilatorio y no retardar esa terapéutica, porque al fin y al cabo, o sea, el paciente no está respirando, está críticamente enfermo. Sí. Y después, obviamente, salidos de la crisis, hay que pensar en la prevención de las exacerbaciones futuras. ¿Cómo hacemos eso? Viendo un tratamiento de mantenimiento que debe tener el paciente posterior a la salida, que siempre tiene que tener corticoides. Antes teníamos los escaloncitos y siempre se empezaba primero con un broncodilatador de acción corta como monoterapia, ahora eso ya no se hace más. Sí o sí, todos los pacientes tienen que tener un corticoide inhalado, eso se demostró que mejora la calidad de vida de los pacientes y disminuye el riesgo de las exacerbaciones. Siempre hay que fijarnos también la adherencia al tratamiento del paciente. Nosotros estamos en un ámbito que es, o sea, tenemos gente que por ahí está un poco más escolarizada, pero tenemos que ser conscientes de que por ahí no todos entienden o no todos tienen los recursos para poder adquirir estas medicaciones, que la verdad que son bastante caras. Hay que identificar y evitar los desencadenantes, pero eso también depende del ámbito social de una persona. Si una persona trabaja en una panadería, obviamente está expuesto a las harinas y demás, y eso es un podría llegar a ser un desencadenante, pero no le puedes decir a la persona que no trabaja. Entonces es como medio complicado, hay que abordarlo, digamos, desde el ambiente biopsicosocial, digamos. Y con respecto al seguimiento, tiene que tener evaluaciones periódicas de la función pulmonar, control de los síntomas, y hay que ir ajustando el tratamiento al paciente, no el paciente al tratamiento. Y después, hablando, digamos, ya del quinto escalón de tratamiento, de que son pacientes que tienen un correcto manejo, un correcto esquema de tratamiento del asma, pero aún así empiezan con reaudizaciones, o incluso son pacientes que tienen de tipo un asma de tipo eosinofílico, vamos a pensar más en la inmunoterapia, que es lo que se está viendo ahora que podría llegar a dar más resultados. Dentro de ellas tenemos las anti-IG, como el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une a las IgG libres e inhibe su unión a los receptores de los mastocitos y los basófilos, entonces disminuye como la cascada inflamatoria, por así decirlo, y se usa más que nada en el asma alérgica grave en personas mayores a 6 años y en las que tienen sensibilización, o sea, las personas que tienen atopía. Esto disminuye las exacerbaciones y disminuye también, son ahorradores de corticoides. Después tenemos los anti-interleuquina 5 o inhibidores del receptor de la interleuquina 5, donde tenemos el mepolizumab o el resolizumab, que está dirigido hacia la interleuquina en sí, y el benralizumab, que es un anticuerpo contra el receptor. Estos inducen la apoptosis eosinofílica mediante la citotoxicidad celular, y estos son los que se utilizan más que nada en la asma eosinofílica, donde son pacientes que tienen un valor alto de eosinófilos asociado al asma, digamos. Después tenemos los anti-interleuquina 4 o antirreceptor de interleuquina 4, donde tenemos el dupilumab, que bloquea la subunidad alfa del receptor, inhibiendo las vías así de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, reduciendo la inflamación de los leucocitos T2. Esto se usa más que nada también en el asma eosinofílica o en el asma asociada a la poliposis nasal. Disminuye las exacerbaciones severas y mejora el BF1 y la calidad de vida del paciente. Después tenemos los anti-TSLP, donde tenemos el tezepelumab, que bloquea la proteína epitelial del TSLP,
y inhibe toda la cascada inflamatoria y la activación de las vías de las células inmunitarias, que también es para el asma grave. Y todos reducen las exacerbaciones o la complejidad, la severidad de estas complejizaciones, de estas exacerbaciones. Esto es un cuadrito más que nada para que vean, es un cuadrito comparativo de las que les mencioné antes, donde especifica un poco el fenotipo al cual va dirigido, digamos, cada terapia biológica. Con respecto, bueno, a las novedades de las guías actualizadas, lo que dice la GINA, como lo que les decía antes, que ahora desde el primer escalón los pacientes sí o sí tienen que ir con un corticoide inhalado. Eso se demostró que disminuye las exacerbaciones. Y las terapias de rescate tienen que ser sí o sí también con un corticoide asociado, no solamente un broncodilatador. Otro algoritmo de tratamiento como para que lo tengan a mano, y no mucho más. Esta es la bibliografía. ¿Saben cuánto sale un biológico? Sí, millones, Entre- chicos. Entre Salen 4 y 6 millones. millones según... Sí, señor. ¿Qué la dosis? No, el costo. Claro, pero... No sé para cuánto tiempo. No sé. No, pero no hay cámara. Hola, hola, hola. Moderna. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Sergio, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Sergio. Ah, bueno, felicitaciones, chicos. La verdad que espectacular la charla, me encantó. Y bueno, nada, si quieren les puedo tirar dos o tres datos, no solo de biológicos, sino de lo que estuvieron hablando. Me anoté dos o tres cositas que me parece que son medio nudos en la charla. Eh, un poco hablaron de la definición y si ustedes se llevan hoy que la definición es fundamentalmente que es una enfermedad heterogénea, piensen en todo lo que lo puede producir, que es una enfermedad inflamatoria y ahí ya le sale el tratamiento de inicio y el tratamiento base es los corticoides inhalados o los antiinflamatorios inhalatorios y que es una enfermedad súper frecuente. Nosotros piensen que tenemos una prevalencia de 3.600.000 personas en Argentina, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bien, eso es según datos actuales del Instituto Emilio Coni y Malbrán, sobre estadísticas que se han hecho acá. Y sepan que hay solamente un 50% de control de medicación de mantenimiento y a ese 50% le tienen que pensar que hay un montón de esos pacientes que lo hacen mal. Con lo cual estamos con una tasa de subdiagnóstico muy alta. Hay mucha gente que no sabe que tiene asma. Tenemos una tasa de uso del tratamiento adecuado muy baja, y un margen, digamos, de oportunidad para mejorar esto muy, muy grande. Bien, entonces, lo otro importante en las exacerbaciones es otro concepto que para mí es muy importante, que es llegaron tarde. Todos llegaron tarde, todos llegamos tarde. Cuando un paciente se exacerbó, listo, perdimos una oportunidad y llegamos a un evento que no debería ocurrir. Sepan que las exacerbaciones no son gratis, que con cada exacerbación se va depositando un material fibrótico subepitelial que con el transcurso del tiempo lo que va generando es lo que denominamos obstrucción fija de la vía aérea. La obstrucción fija es la que después no es reversible en la prueba broncodilatadora. Entonces, esos pacientes, con el tiempo, lo que van haciendo es bajando cada vez más su función pulmonar, volviéndose menos reactivo a los tratamientos y teniendo peor calidad de vida. Es muy importante para esto que ustedes desde el consultorio empiecen a trabajar con los pacientes en lo que se denomina el automanejo de la enfermedad. Es decir, si ustedes eligen un tratamiento corticoide inhalatorio más un broncodilatador de larga acción, le tienen que explicar al paciente que ese se usa todos los días independientemente de que se sientan perfectos.
No hay vacaciones, no se suspenden en el verano. Me voy de vacaciones, me lo llevo conmigo, ¿sí? ¿Qué pasa si no? Me voy a Gesell, me prestaron un departamento, vamos todos los residentes, hay un asmático, esa noche, como siempre en la costa, hace frío, agarro, manoteo una frazada de del placar, está llena de ácaros y esa noche terminamos todos en la guardia. ¿Por qué? Porque yo no estoy usando mi medicación de mantenimiento y porque el estímulo alergógeno es tan alto que a pesar de poder estar usándola, me desarrolla una crisis. Por eso es importante que lo sepan y que al ser heterogéneo yo es más o menos uno con el universo, como decía Sábato. Es ¿el universo cuál es? Los ácaros, los epitelios de animales, perro, gato, mascota que tengamos, todo lo que son los pólenes en la época de polinización, todo lo que tiene que ver con sustancias alimenticias que nadie las tiene en cuenta, fármacos. Piensen que los antiinflamatorios no esteroides pueden producir ataques de asma, fundamentalmente la aspirina, el diclofenac y algunos otros, y eso también lo tienen que detectar. Entonces, es muy importante saber eso. El pico flujo es bárbaro, es algo que es barato versus una espirometría para cuando no la tenés. Si se acuerdan de la curva flujo-volumen, que en la primera parte uno hacía soplar al paciente y cuanto más soplaba, más pico teníamos, la parte esfuerzo dependiente, cuando llegaba a la punta de arriba, ese es el pico flujo. Entonces yo lo que mido con pico flujo bastante es vía aérea más grande, no tan pequeña, pero me sirve igual, ¿sí? Y sepan que el pico flujo te sirve en la práctica diaria para esos pacientes que tienen mucha variabilidad en la vía aérea. Existe lo que se llama tono broncomotor. ¿Eso qué es? Que yo capaz que a la mañana me siento muy atacado, muy con los bronquios cerrados. Después estoy mejor, a la tardecita estoy peor, ¿sí? ¿Por qué se creen ustedes que la mayoría de los asmáticos te caen a la madrugada, tipo 5 de la mañana? Y eso es porque tenemos el valle de secreción de corticoides endógenos y tenemos, digamos, el estímulo para que se cierren más los bronquios. Entonces, eso ténganlo en cuenta. A veces cuando le das un pico flujo a un paciente, se lo das por 2 semanas y lo haces que se mida mañana, tarde y noche y vas mirando más o menos cómo le va dando. En los momentos que vos ves que tiene baja función pulmonar, ahí vos le podés decir, bueno, mirá, como a vos te cae mucho a la tarde, usa la asociación, el Ceretid, el Simbicor o el que quieras, a esa hora. Y eso te ayuda mucho para que el paciente se regule. Y que el paciente sepa que puede, cuando se empieza a sentir mal, duplicar la dosis. Es decir, tomo, en vez de uno y uno, tomo 2 aplicaciones a la mañana, 2 aplicaciones a la noche. Como para no llegar a la guardia sin haber hecho lo necesario para evitar que el paciente llegue y que se arregle él solo. Y lo otro que les quería contar es el tratamiento MAR. El tratamiento MAR es mantenimiento y rescate con un mismo dispositivo. Es lo que creo que ahí pusieron AIR o algo así. Es budesonide formoterol. Y es específicamente para esas drogas. No se puede usar eh, con algo que no tenga formoterol. Se puede usar con budesonide formoterol, mometasona formoterol, que hay otro que trae eso, pero ¿por qué formoterol? Porque el formoterol vendría a actuar vendría a ser como un agonista completo. Tiene la misma, digamos, acción broncodilatadora de inicio de rapidez que el broncodilatador que el SABA, que el salbutamol, pero con la diferencia de que te dura 12 horas. Entonces vos lo podés usar como mantenimiento, una vez a la mañana, una vez a la noche, o dos y dos, y como rescate cuando lo necesitas. Eso se llama tratamiento MAR o mantenimiento y rescate con un mismo dispositivo. ¿Sí? Bien, finalmente hay un grupo muy pequeño de pacientes que son muy jóvenes en general, que son los asma casi fatal. Esos tipos están como si nada, tienen un estímulo en la casa, se reagudizan y llegan a veces para el tubo o casi muertos. Ténganlos en cuenta y si los encuentran, sepan identificarlos, pónganle algo en la historia clínica, mándenlos urgente al especialista, porque esos pacientes no les podés dar un metro porque son los que más se mueren. ¿Sí? Y por último, sepan que una cosa es inmunoterapia
y otra cosa es tratamiento biológico. Son dos cosas distintas. En la diapo no queda claro eso. Inmunoterapia es cuando yo lo mando al alergista al paciente. ¿Y por qué? Porque el señor me cuenta que tiene alergia a ácaros y algunas otras cosas. Le hacen lo que se llama prick test. Yo se los mando a Carla Ricci, por ejemplo, acá en San Justo. Entonces ahí te dicen a qué es alérgico medianamente. Y lo que se hace es un tratamiento con vacunas que se hace desensibilización a ese alergeno. Nunca la inmunoterapia se da en asmáticos graves, porque puede desarrollar una crisis severa. Y otra cosa son el tratamiento biológico, que son anticuerpos monoclonales, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que ese es un resorte del especialista, fundamentalmente. Sepan que dentro de esa heterogenicidad del asma, nosotros tenemos asmas con fenotipos claros, el fenotipo T2 y el fenotipo T2 bajo o no T2. Dentro del T2, que es el fenotipo donde ahí estaban la mayoría de los biológicos, puede ser alérgico, mediado por IgE, donde la doctora recién dijo que le dábamos omalizumab, entre otras cosas. Puede ser eosinofílico, ¿sí? Mediado por eosinófilos, más de 150, más de 300 eosinófilos en por lo menos 3 recuentos en el hemograma, 3 hemogramas, y fundamentalmente también hay fenotipos mixtos. Los fenotipos eosinofílicos tienen los antiinterleuquina 5, que es la vía que de alguna manera reparte. ¿Qué hace esa vía? Esa vía te manda al hueso señales y del hueso salen los eosinófilos y circulan por todo el cuerpo y liberan esos mediadores que después producen la inflamación y el asma grave. Esto bloquea directamente o indirectamente a través del bloqueo de receptor. Y tenés ahí el benralizumab, el mepolizumab. El reslizumab no lo contamos porque no hay en Argentina y es endovenoso. Así que ese lo sacamos del medio. Cuando yo tengo un paciente T2, hoy vos dijiste que al paciente vos a veces lo diagnosticás viéndolo, y eso es así. Si vos tenés un tipo que tiene rinitis, rinosinusitis, urticaria, ¿sí? Y alergia alimentaria, o qué sé yo, y ese seguramente es un T2. A ese le podés pedir IgE, a ese le podés pedir eosinófilos y terminar de estudiarlo. Esos tipos te vienen con rinosinusitis crónica. Y muchas veces tratando la rinosinusitis que le pega al asma, me mejorás el asma de una. Otros tienen reflujo y tienen lo que se llama esofagitis eosinofílica, que también te puede producir síntomas de asma. Así que bueno, esos son los que van para biológicos cuando con el tratamiento tope estadio 4, estadio 5 de las guías no andan. Eso lo mandás al especialista. Y para lo que son mixtos, que tienen las dos cosas, está el dupilumab, y para lo que es el tezepelumab acaba de aprobarse hace 2 meses acá. ¿Ustedes vieron la cadena de coagulación cuando ustedes agarran el apixaban, que es el que más abajo corta? Ese es el que menos sangrado da. Si ustedes agarran el rivaroxaban, que está allá arriba, es el que más sangrado da. Bueno, eso es por la selectividad en la cadena. Este está bien arriba, la proteína de la linfopoyetina del epitelio está ahí arriba y es cuando vos la bloqueás, te corta toda la cadena. Entonces te sirve para un T2 alto o también te sirve para un T2 bajo. Así que un poco es eso los conceptos actuales que les puedo aportar. No sé si tienen alguna pregunta y otra vez felicitaciones, porque la verdad que de 10. Yo no tengo ninguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, Emma? No. Bueno, muchas gracias, Sergio. Sergio, muchas gracias. Abrazo. Bueno, Bueno, Gracias, chicos. bueno, gracias.